Cuando pienso en aquellos días, en las largas horas de silencio roto solo por el estruendo de la guerra, aún siento el vacío en el pecho. Éramos una galaxia condenada. El Imperio Carraal no solo había vencido nuestras flotas, había quebrado nuestro espíritu. Mundo tras mundo caía bajo sus colmillos metálicos, ciudades enteras eran reducidas a polvo, y la Alianza Galáctica, esa coalición de decenas de especies orgullosas, se había convertido en una sombra temblorosa de lo que alguna vez fue. Yo servía bajo el estandarte de la Alianza, como muchos otros. Mi nombre es Arión Velas, comandante de la flota sobreviviente de Erindor. Lo que quedaba de mi gente apenas resistía en colonias periféricas, alimentándonos de esperanzas marchitas y promesas rotas. Los Carraal parecían imparables, como una tormenta infinita que todo lo devoraba. Su tecnología superaba la nuestra, su brutalidad no conocía límites, y su ejército era tan vasto que a veces parecía que la galaxia misma conspiraba contra nosotros. Recuerdo con claridad el día que la flota enemiga apareció sobre Aegis Prime, nuestro último bastión militar. No era una batalla, era una ejecución. Las alarmas resonaban en cada corredor de la estación, las pantallas mostraban naves enemigas por miles, y la voz del Alto Consejo Galáctico temblaba mientras ordenaban una defensa imposible. La rendición era impensable, porque los Carraal no aceptaban prisioneros. Solo había muerte o esclavitud. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Los oficiales bajo mi mando me miraban con los ojos llenos de miedo. Algunos murmuraban plegarias a dioses olvidados, otros simplemente aguardaban, resignados, a que todo terminara. Fue en ese preciso instante, cuando las sombras de la derrota se cernían sobre nosotros, que algo cambió. Nuestros sensores, saturados por la presencia enemiga, detectaron una anomalía. Una flota desconocida, pequeña en comparación con las titánicas fuerzas Carraal, se acercaba desde un sector olvidado del mapa estelar. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Algunos pensaron que era una trampa, otros un error de los instrumentos. Pero yo lo vi, esas naves no pertenecían a ninguna especie registrada en la Alianza. Eran toscas, de diseño asimétrico, construidas no con la elegancia de la ingeniería galáctica, sino con una crudeza pragmática, casi primitiva. Y, sin embargo, había algo en ellas, una determinación silenciosa que atravesaba el vacío. El canal de comunicaciones se abrió. Una voz grave, con un marcado acento, resonó en el puente de mando. A todas las fuerzas de la Alianza, aquí habla el general Marcus Ale, de la Tierra. No están solos. Repito, no están solos. La frase recorrió cada rincón de la estación como un incendio. Nadie había oído jamás el nombre de ese mundo, Tierra, y sin embargo, en esas palabras había una certeza imposible de ignorar. Los soldados humanos, como se hacían llamar, no pedían permiso, no dudaban. Venían a luchar. Y así comenzó la historia de cómo, justo cuando perdíamos toda esperanza, llegaron los humanos, y todo cambió. Al principio nadie podía creerlo. Una nueva especie, desconocida, que aparecía en medio de la mayor guerra de nuestra historia, era demasiado improbable. En los registros de la Alianza jamás figuraba un planeta llamado Tierra. Tampoco había constancia de exploradores ni embajadores de los llamados humanos. Y aún así, allí estaban, una flotilla de aspecto rudimentario, con blindajes reforzados por placas irregulares y armas que parecían anticuadas en comparación con nuestras tecnologías. Muchos oficiales de la Alianza los miraron con desprecio. Yo mismo lo confieso, pensé que no durarían ni un ciclo frente al poder de los Carraal. Pero en aquel instante no teníamos derecho a rechazar ayuda, viniera de donde viniera. La orden fue clara, integrar a esos recién llegados en la defensa de Aegis Prime. El general Marcus Ale se presentó en una reunión de emergencia en la sala táctica de la estación. Recuerdo su presencia, un hombre de complexión fuerte, con el rostro endurecido por la guerra y una mirada que parecía atravesarlo todo. No habló con grandilocuencia, ni con promesas vacías. Simplemente desplegó un mapa estelar holográfico y señaló las líneas enemigas. Los Carraal atacan siempre de frente, confiados en su superioridad numérica.
Ustedes intentan resistir con muros que ellos saben cómo derribar. Nosotros proponemos otra cosa, golpear donde no lo esperan, desangrarlos poco a poco, y demostrarles que no son invencibles. Los consejeros de la alianza se miraron entre sí, confundidos. Golpear al Imperio Carral con una flota tan pequeña parecía una locura. Pero la voz de Ale no titubeaba, y había en ella una seguridad que nadie más en esa sala poseía. Fue entonces cuando conocí a algunos de sus hombres. El sargento David Rourke, por ejemplo, de la infantería. Un humano corpulento, con cicatrices en los brazos y una sonrisa irónica incluso frente al desastre. Si vamos a morir, me dijo mientras revisaba su armamento, prefiero hacerlo disparando. Es mejor que esperar sentado a que me devore. Aquella simple frase contenía más espíritu que los discursos de todo el consejo. La primera batalla fue un espectáculo que aún arde en mi memoria. Mientras la flota Carral se aproximaba con su marea de acorazados, los humanos lanzaron una ofensiva inesperada. Sus fragatas, como la HCC Ironclad, se lanzaron directo contra naves enemigas de 10 veces su tamaño. No retrocedían, no maniobraban con elegancia, se abalanzaban como lobos hambrientos. Sus tácticas eran brutales. Usaban enjambres de cápsulas de abordaje, proyectiles cinéticos en lugar de armas de plasma, y explosivos improvisados. Lo que para nosotros parecía barbarie, para ellos era una ciencia. Vi con mis propios ojos como una fragata humana, envuelta en llamas, impactaba contra un destructor Carral y lo partía en dos. Aquello no era una retirada, era un mensaje, podemos sangrarlos. El combate duró horas, y aunque la alianza perdió más naves, los Carral por primera vez se vieron obligados a retroceder. Un rugido de júbilo recorrió la estación. No habíamos vencido, pero habíamos resistido. Y la semilla de algo nuevo comenzó a germinar en todos nosotros, esperanza. Esa noche, mientras observaba los restos ardientes de la batalla desde el ventanal del puente, entendí lo que había sucedido. Los humanos no eran la especie más avanzada, ni la más fuerte, ni la más numerosa. Pero poseían algo que los Carral jamás comprenderían, una voluntad inquebrantable. Y en el silencio tras la tormenta, supe que la galaxia jamás volvería a ser la misma. Con el correr de los días, la presencia de los humanos dejó de ser una anécdota improbable y se convirtió en el eje de todas nuestras discusiones. La alianza, debilitada y fragmentada, no encontraba un rumbo claro, pero aquellos recién llegados, con su audacia salvaje, nos habían mostrado que el Imperio Carral no era invulnerable. Recuerdo bien las reuniones del Alto Consejo después de la primera batalla. Los embajadores de especies milenarias, siempre tan calculadores y orgullosos, discutían con un fervor que no se había visto en años. Algunos querían que los humanos tomaran la delantera en cada operación. Otros los acusaban de ser imprudentes, de sacrificar vidas con una ligereza alarmante. Yo, como comandante de flota, observaba en silencio, pero en mi interior ya lo sabía, la guerra había cambiado. Los Carral también lo notaron. Su segunda ofensiva no se dirigió únicamente contra nosotros, sino con especial saña hacia las posiciones humanas. Querían aplastar esa chispa antes de que encendiera la pradera. Pero se toparon con algo que ni ellos comprendían ni nosotros habíamos visto jamás. La HCC Valiant, nave insignia de Marcus Ale, encabezó un contraataque que marcó el inicio de la leyenda. Mientras el grueso de la flota enemiga cargaba en formación cerrada, la Valiant se lanzó directo hacia el corazón del enjambre, acompañada por fragatas ligeras y cazas improvisados. Fue un acto que rozaba la locura, se internaron en medio de miles de cañones enemigos, disparando, maniobrando entre explosiones, soportando un castigo que habría reducido a polvo cualquier otra nave. Y, sin embargo, resistieron. Los escudos humanos eran rudimentarios, pero sus blindajes estaban diseñados para absorber impactos físicos que los Carral jamás habían considerado relevantes. Lo que para nosotros habría significado la destrucción instantánea, para ellos era solo un rasguño más en el casco. Vi cómo la Valiant emergía envuelta en fuego, disparando sin cesar, y la flota enemiga se tambaleaba, incapaz de adaptarse a ese estilo de combate impredecible. Entretanto, en la superficie de Aegis Prime, los soldados humanos luchaban codo a codo con nuestras tropas. Fue ahí donde conocí mejor al sargento Rourke.
Dirigía un escuadrón que defendía los accesos principales a los hangares. Vi cómo combatían con una ferocidad que parecía sobrehumana, no retrocedían, no buscaban refugio tras cada disparo. Se lanzaban hacia adelante, como si el miedo no existiera en su especie. Cuando una de las criaturas Carral irrumpió en las líneas, un monstruo acorazado del tamaño de un tanque, Rourke simplemente gritó a sus hombres, fuego concentrado, y avanzó con ellos. No había coordinación perfecta, no había disciplina al estilo de la Alianza, pero había algo más poderoso, confianza ciega en que ninguno abandonaría al otro. En cuestión de segundos, el monstruo yacía muerto, atravesado por metralla y explosivos. Al final de aquella jornada, Igis Prime seguía en pie. Lo imposible se había hecho realidad por segunda vez. Y aunque los informes oficiales hablaban de pérdidas terribles y de lo precario de nuestra situación, lo que la gente recordaba era otra cosa: los humanos habían resistido. Los humanos habían luchado. Esa noche, mientras la estación vibraba con vítores y cánticos improvisados, comprendí que no solo habíamos ganado tiempo. Habíamos recuperado algo mucho más valioso, la creencia de que aún podíamos vencer. Los humanos habían traído consigo la chispa, y ya nada podría apagarla. Con cada batalla, la fama de los humanos se propagaba como un eco en todos los rincones de la Alianza. Planetas que habían caído en la resignación comenzaron a enviar mensajes de apoyo, inspirados por aquellas historias de guerreros que no temían al enemigo. Los relatos se magnificaban, hablaban de fragatas humanas que destruían acorazados Carral con maniobras suicidas, de escuadrones de infantería que luchaban hasta el último hombre, de un pueblo que había llegado tarde a la guerra, pero que peleaba como si esta hubiera sido siempre su destino. Aún así, entre los líderes de la Alianza, el escepticismo persistía. Recuerdo una sesión del Consejo en la que la embajadora Siren de los Baelor, siempre calculadora y fría, levantó su voz. Estos humanos son fuego salvaje. Inspiran, sí, pero ¿acaso se puede construir una victoria duradera con un fuego que todo lo consume? El general Ale, sentado al otro lado de la mesa, se inclinó hacia adelante. Su respuesta fue tan sencilla como devastadora. No se construye una victoria duradera con discursos, embajadora. Se construye con sangre, sacrificio y la voluntad de no rendirse nunca. El silencio que siguió fue absoluto. Fue entonces cuando la doctora Lyra Knox, científica de la Alianza, se interesó profundamente por la tecnología humana. Me invitó a acompañarla a bordo de la HCC Amlinger, un transporte de tropas convertido en laboratorio improvisado. Allí descubrimos la esencia del ingenio humano. No tenían acceso a las reservas energéticas avanzadas ni a los materiales más resistentes de la galaxia, así que compensaban con creatividad. Sus sistemas de armas eran adaptaciones de tecnología minera, sus blindajes estaban reforzados con capas redundantes de aleaciones comunes, y sus comunicaciones usaban protocolos arcaicos que, paradójicamente, resultaban inmunes a los sistemas de interferencia Carral. El IRA lo resumió en una frase que aún recuerdo. No luchan con lo que tienen, luchan con lo que inventan. Mientras tanto, la guerra se intensificaba. Los Carral, enfurecidos por las pérdidas, enviaron a su nave capital Devastator para aplastar Igis Prime de una vez por todas. Esa monstruosidad eclipsaba cualquier cosa que hubiésemos visto: kilómetros de acero vivo, cañones capaces de partir lunas, y un ejército entero en su interior. Ante semejante coloso, incluso la chispa de esperanza comenzaba a temblar. Marcus Ale convocó a los comandantes de la Alianza en la sala de estrategia. Sus palabras aún resuenan en mi memoria. No se trata de ganar esta batalla. Se trata de demostrarles que hasta sus monstruos pueden sangrar. Si logramos eso, la galaxia entera se levantará. El plan era tan arriesgado que parecía suicida. Mientras nuestras flotas distraerían al Devastator, un grupo de comandos, liderado por el propio sargento Rourke, se infiltraría en la nave capital usando cápsulas perforadoras. Su misión: destruir los generadores de campo que protegían el núcleo central. Era casi imposible, pero los humanos aceptaron sin titubear. Cuando les pregunté por qué arriesgarse de esa manera, Rourke me respondió con esa media sonrisa suya. Porque alguien tiene que hacerlo, y mejor nosotros que nadie. Así, en medio del rugido de las sirenas de batalla y el brillo rojizo de las alarmas,
comenzó la operación más audaz que jamás presencié. Y mientras las cápsulas humanas se lanzaban como flechas ardientes contra el coloso Carraal, comprendí que estaba presenciando el nacimiento de algo más grande que la guerra misma, una leyenda. El impacto de las cápsulas humanas contra el casco del Devastator fue como escuchar piedras arrojadas contra un coloso de acero. Para cualquiera de nosotros habría sido un suicidio, atravesar esas murallas impenetrables y entrar en el vientre del monstruo. Pero para los humanos era martes. Desde el puente de mando de Aegis Prime seguíamos los pulsos de telemetría en las pantallas. Una tras otra, las cápsulas perforadoras abrían grietas incandescentes en la coraza de la nave enemiga, y de su interior emergían los comandos humanos, armados hasta los dientes y con esa ferocidad que parecía arder en sus venas. El sargento Rourke encabezaba el asalto. Sus comunicaciones eran transmitidas en tiempo real, y aún puedo oírlo en mi mente, con la voz entrecortada por el fuego cruzado. Escuadrón Alfa, despejen el pasillo. Bravo, sigan mi señal. No piensen, no duden. Muévanse como si el infierno nos persiguiera. Y lo hacía. Era un infierno, corredores interminables, llenos de bestias Carraal, máquinas de guerra y trampas que parecían imposibles de superar. Pero ellos no se detenían. Donde una puerta blindada bloqueaba el paso, los humanos colocaban explosivos improvisados. Donde un enjambre de enemigos bloqueaba el corredor, avanzaban disparando sin cesar, sin retroceder jamás. La Alianza, mientras tanto, hacía lo suyo. Mis naves, junto a otras pocas que aún podían combatir, hostigábamos al Devastator desde todos los ángulos. Sabíamos que nuestras armas apenas arañaban su blindaje, pero no era el daño lo que buscábamos, era distraerlo, mantenerlo enfocado en nosotros mientras los humanos cumplían su misión. Los minutos se alargaban como horas. Cada transmisión del escuadrón era un recordatorio del costo que estaban pagando. Escuchábamos nombres apagarse uno por uno, voces interrumpidas por un rugido, por una explosión, por un grito ahogado. Y aún así, el avance continuaba. Finalmente, Rourke informó que habían llegado los generadores de campo. La imagen que nos transmitieron era sobrecogedora, un núcleo palpitante de energía, rodeado de maquinaria alienígena que parecía viva. Nadie en la Alianza había estado jamás tan cerca de esa tecnología, y sin embargo, los humanos no se detuvieron a estudiarla. No tenían tiempo para teorías, solo para actuar. «Carguen los explosivos», ordenó Rourke. Su voz era grave, sin un rastro de duda. Fue en ese momento que el Devastator reaccionó. Enormes compuertas se abrieron, y de ellas emergieron guardianes biomecánicos, criaturas diseñadas solo para matar. La transmisión se volvió un caos de disparos, gritos y alarmas. El escuadrón estaba siendo destrozado. Recuerdo el silencio en la sala de mando, todos nosotros conteniendo la respiración, hasta que la voz de Rourke volvió, ronca, llena de furia y determinación. Las cargas están puestas. No todos saldremos de aquí, pero el núcleo caerá. Por la Alianza. Por la Tierra. Un destello iluminó las pantallas. Los generadores explotaron con una violencia indescriptible, sacudiendo todo el cuerpo del Devastator. Su campo protector se desplomó como una cortina rota, y por primera vez, el monstruo quedó expuesto. La flota entera de la Alianza lo vio. Y en ese instante, el grito que resonó no fue de miedo ni de desesperanza, fue de ataque. Ahora. Ordené con toda la fuerza de mis pulmones. Y así, como un solo ser, todas nuestras naves cargaron contra el coloso herido. El momento en que el campo del Devastator colapsó fue como si el universo mismo contuviera el aliento. El Titán, que hasta entonces había parecido invulnerable, quedó desnudo ante nuestros cañones. La oportunidad era mínima, pero era nuestra, y nadie iba a dejarla escapar. Todas las naves, fuego concentrado en los puntos débiles. Grité desde el puente. Los monitores se iluminaron con la descarga de cientos de proyectiles y haces de energía. Los cañones de la Alianza, que durante meses habían parecido juguetes frente a la monstruosidad Carraal, ahora mordían su acero vivo con rabia acumulada. Y, entre todos ellos, eran las naves humanas las que lideraban la carga. La HCC Valiant se lanzó al frente,
con las alarmas resonando en su casco y las llamas recorriendo sus costados. Cada disparo suyo era como un puño de acero, cada embestida una declaración de guerra. La Ironclad seguía su estela, disparando proyectiles cinéticos que atravesaban la coraza enemiga como cuchillas. Los humanos no retrocedían. Si el Devastator era un dios oscuro, ellos eran los mortales que se atrevieron a desafiarlo. Los Carral respondieron con furia. Sus baterías abrieron fuego en todas direcciones, destrozando fragatas aliadas como si fueran insectos. La mitad de nuestra formación fue arrasada en segundos. Pero el ataque continuó. La esperanza, encendida por el sacrificio del escuadrón de Rourke, era más fuerte que el miedo. En medio de aquel caos, recibimos una última transmisión desde el interior del Devastator. Era Sargento Rourke. Su rostro estaba cubierto de sangre y hollín, y detrás de él solo se veía fuego y escombros. Aquí Rourke, misión cumplida. Fue un honor, comandante. Dígales que no nos rendimos. Nunca. La señal se cortó, y el silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Nadie en el puente se movió durante varios segundos. Yo mismo sentí un nudo en la garganta, pero no tuve tiempo de lamentar. La batalla rugía con toda su furia. «¡Por Rourke!», gritó alguien en la sala. Y de inmediato, como si su voz hubiera encendido un incendio, todo el ejército lo repitió. «¡Por Rourke!», se convirtió en el rugido de guerra que atravesó las frecuencias de comunicación de todas las naves. El Devastator comenzó a tambalearse. Sus cañones dejaron de disparar con precisión. Grandes explosiones estallaban en su superficie, arrancando trozos de su armadura. Era la primera vez que una nave capital Carral sufría daño real a manos de la Alianza. Marcus Ale, desde la Valiant, dio la orden que sellaría aquel día en la historia. «Carguen el núcleo principal. Todo lo que tengamos, ahora». La Valiant maniobró con la precisión de un depredador, colocándose a escasos kilómetros del coloso. Su batería principal, sobrecargada hasta el límite, disparó un proyectil de masa reforzada que atravesó las entrañas del Devastator como una lanza divina. El impacto sacudió toda la zona de combate. Un resplandor cegador cubrió la negrura del espacio, y cuando la luz se disipó, el Devastator, el orgullo del Imperio, se partía en dos mitades ardientes. El rugido de la Alianza resonó en cada canal de comunicación. Por primera vez en generaciones, habíamos derrotado a un símbolo de los Carral. No era la victoria final, lo sabíamos, pero aquel día la galaxia volvió a creer. Y todo había comenzado con los humanos. La caída del Devastator se convirtió en una llama que recorrió la galaxia más rápido que la luz. Los canales de comunicación, antes saturados por mensajes de derrota y súplicas de auxilio, se llenaron de transmisiones eufóricas. Colonias que habían estado aisladas durante años encendieron señales de victoria. Mundos esclavizados, al enterarse de la destrucción de la nave capital Carral, iniciaron levantamientos espontáneos. Recuerdo haber recibido el primer informe desde el sector Beira. Un grupo de mineros apenas armados con herramientas de excavación, se rebeló contra una guarnición Carral. Lograron liberar su colonia, y lo primero que gritaron al cielo fue: «Los humanos nos han mostrado el camino». Ese fue el verdadero triunfo. No la destrucción del Devastator, sino lo que significaba. El Imperio Carral ya no era invencible. La chispa se había convertido en incendio, y en cada rincón de la galaxia, la resistencia resurgía con fuerza renovada. La Alianza, sin embargo, enfrentaba un dilema. Aunque el entusiasmo era inmenso, nuestras fuerzas seguían siendo limitadas. Habíamos ganado una batalla, sí, pero los Carral aún poseían una flota innumerable, y por cada nave destruida podían construir 3 más. Fue entonces cuando los humanos hicieron lo impensable, propusieron pasar a la ofensiva. En una reunión secreta en Igis Prime, Marcus le presentó un plan que dejó a todos sin aliento. Si seguimos esperando, ¿los Carral nos ahogarán en números? La única manera de vencerlos es golpear su corazón. Se refería a un ataque directo contra los mundos centrales del Imperio. Una propuesta que la Alianza había considerado imposible durante siglos. Pero Ale hablaba con una convicción que hacía que lo imposible pareciera inevitable.
No necesitamos ser más. Solo necesitamos demostrarles que no somos menos. Las discusiones fueron interminables. Algunos consejeros lo llamaron insensato, otros lo acusaron de condenar a millones a una guerra sin salida. Pero mientras las palabras se apilaban como muros de burocracia, las noticias de rebeliones y victorias menores continuaban llegando. La galaxia estaba despertando, y todos sabíamos la verdad, no había marcha atrás. En paralelo, la doctora Lyra Nox y los ingenieros humanos trabajaban día y noche, combinando lo mejor de nuestras tecnologías. De ese esfuerzo nació el prototipo de una nueva clase de naves híbridas, rápidas como las fragatas humanas, pero con la potencia de fuego de la Alianza. Su nombre fue un símbolo elegido cuidadosamente, Guardianes del Alba. Yo mismo tuve el honor de presenciar el lanzamiento del primero de esos cruceros. Cuando emergió del astillero, con su casco brillante y sus armas listas, comprendí que lo que estaban haciendo no era solo una flota, era una nueva forma de luchar. Mientras tanto, el Imperio Carral rugía de furia. Informes de sus transmisiones interceptadas hablaban de un nuevo señor de guerra designado para vengar la pérdida del Devastator. Su nombre era temido incluso entre su propia especie, Vorak el Desgarrador. Su llegada anunciaba una guerra más cruel que cualquier otra. Y sin embargo, cuando miraba a los humanos entrenando en los hangares, compartiendo risas incluso al borde del desastre, comprendía algo que los Carral jamás entenderían: ellos no luchaban solo por sobrevivir. Luchaban por vivir libres. Y esa era una fuerza que ningún imperio podía sofocar para siempre. El nombre de Vorak el Desgarrador llegó a nosotros como un presagio oscuro. Incluso entre los Carral, conocidos por su brutalidad, aquel señor de guerra era temido. Sus campañas anteriores habían dejado tras de sí mundos reducidos a cenizas, no por necesidad militar, sino por puro deleite en la destrucción. Decían que en su presencia, hasta los soldados Carral temblaban. No tardamos en ver su huella. El primer mundo en sentir su furia fue Lurexis, una colonia neutral que apenas se había atrevido a enviar un mensaje de apoyo a la Alianza. Cuando recibimos la transmisión, todo lo que quedaba era silencio, seguido de imágenes de un planeta partido por la mitad, su corteza arrancada como si hubiese sido desgarrada por garras cósmicas. Ese era el mensaje de Vorak: no os rebeléis, o pereceréis. La Alianza, aterrada, vacilaba. Pero los humanos reaccionaron de inmediato. El general Ale convocó a sus comandantes en la HCC Vallen, y con esa calma que lo caracterizaba, anunció: si Vorak quiere aplastar la esperanza, debemos demostrarle que ni él puede sofocarla. El objetivo era arriesgado: proteger los sistemas recién liberados antes de que Vorak los convirtiera en otro Lurexis. Entre ellos se encontraba el planeta Taros, habitado por la especie Tal, y también cuna de la teniente Kael Tara, quien se había convertido en una de las más fervientes defensoras de los humanos. No dejaré que arrasen mi hogar, dijo frente al consejo, su voz firme y vibrante. Si los humanos arriesgan sus vidas por mundos que no conocen, ¿cómo podría yo no defender el mío? El plan era sencillo en papel, pero suicida en ejecución: interceptar a la flota de Vorak antes de que alcanzara Taros, y contenerla el tiempo suficiente para evacuar a los civiles. Sabíamos que enfrentarnos al directamente era inviable. Pero, como siempre, los humanos no buscaban una victoria convencional. La Ambringer fue reconvertida en nave señuelo. Cargada con explosivos y camuflaje electrónico, debía traer a parte de la flota de Vorak y crear una distracción. Mientras tanto, los Guardianes del Alba, las nuevas naves híbridas, emboscarían desde los cinturones de asteroides. Era un plan que requería coordinación perfecta, valentía absoluta, y la voluntad de sacrificarlo todo. Cuando la flota de Vorak apareció, el espacio mismo pareció oscurecerse. Sus naves eran diferentes a las que habíamos enfrentado antes, más grandes, reforzadas, y con un diseño cruel, lleno de filos y picos como si fueran bestias listas para desgarrar carne. En el centro, su nave insignia, la Destructor Sombrío, tan imponente que hacía parecer pequeño incluso al Devastator que habíamos derrotado. La batalla comenzó con un rugido. La Ambringer salió de la formación como una presa fácil, atrayendo a decenas de cruceros Carral. Desde mi puesto en el puente observaba con el corazón encogido, sabiendo que dentro de esa nave había tripulaciones que no regresarían. Y aún así,
Los humanos cantaban en sus comunicaciones, canciones de guerra que no entendíamos pero que llenaban el vacío con algo casi sagrado. Cuando detonaron los explosivos, el estallido iluminó todo el sector. Los cruceros enemigos quedaron destrozados, y en medio del caos, los guardianes del alba salieron de las sombras, golpeando como lobos entre un rebaño desorientado. Pero entonces apareció Borak. Su voz retumbó en todas nuestras frecuencias, un rugido gutural traducido por nuestros sistemas. Pequeños insectos, ¿creéis que podéis desafiarme? Yo soy la sombra que devora estrellas. Y con un solo gesto, ordenó el contraataque que haría temblar los cimientos de nuestra esperanza. El rugido de Borak el desgarrador resonó en nuestros canales como un trueno. No era solo una voz, era un golpe a la moral, un recordatorio de que estábamos desafiando a un monstruo que se alimentaba del miedo. Pero lo que él no entendía era que, gracias a los humanos, ese miedo ya no nos gobernaba. La flota de Borak avanzó con una precisión letal. Sus naves no eran meros instrumentos de guerra, parecían forjadas para inspirar terror. Cada casco estaba recubierto de espinas negras, como si la propia oscuridad hubiese tomado forma sólida. La Destructor Sombrío, su nave insignia, lideraba la ofensiva. Era un gigante que eclipsaba la luz de las estrellas, y de su vientre emergían enjambres de cazas biomecánicos que se lanzaban sobre nosotros como enjambres de langostas. El general Ale tomó el control inmediato de la situación. Guardianes del Alba, formación Delta. No piensen en la victoria, piensen en resistir. Cada segundo que ganemos es una vida civil a salvo. Las naves híbridas respondieron con valentía. Sus cañones, combinando tecnología de la Alianza con la ferocidad humana, abrieron fuego sobre los enjambres enemigos, arrancándoles pedazos a las bestias mecánicas. Pero la marea parecía interminable. Por cada enemigo destruido, dos más aparecían. En tierra, la situación era aún más desesperada. Yo había descendido a Taros junto con la teniente Kael Tara, para supervisar la evacuación. Lo que vi fue desgarrador, familias enteras corriendo hacia los transportes, mientras el cielo ardía con los restos de las batallas espaciales. Los soldados humanos y tal defendían las zonas de embarque con un valor indescriptible. Recuerdo ver al sargento Rourke en mis pensamientos, y pensar en cuántos como le estaban dando su vida aquí mismo. No había dudas, no había retrocesos. Solo un muro de carne y acero interpuesto entre los civiles y la marea asesina que descendía desde el cielo. Kael Tara luchaba a mi lado, su lanza de energía danzando en los pasillos estrechos mientras yo coordinaba las defensas. En un momento de respiro, me miró directamente a los ojos. ¿Ves lo que han hecho los humanos? Me gritó sobre el rugido de los disparos. Han convertido nuestra desesperación en furia. Ya no huimos, Arión, luchamos. En órbita, la batalla alcanzaba un clímax brutal. La Valiant, gravemente dañada, se enfrentaba directamente al Destructor Sombrío. Era un duelo desigual, David contra Goliat, y aún así la nave humana no retrocedía. Cada disparo suyo era respondido con un vendaval de fuego que la destrozaba lentamente, pero seguía allí, como si su mera existencia fuese una negación de la derrota. Entonces, Borak habló de nuevo. Admiro vuestra tenacidad, pequeños humanos, pero solo servirá para prolongar vuestro sufrimiento. Con un gesto, liberó su arma más terrible, un cañón de energía que desgarró el vacío y atravesó a 3 guardianes del alba en un solo disparo. La conmoción fue devastadora. Las comunicaciones se llenaron de gritos y estática. Marcus Ale, herido pero firme en el puente de la Valiant, transmitió a toda la flota. No olviden por qué estamos aquí. No luchamos por ganar una batalla, luchamos por un mañana que aún no existe. Sus palabras nos devolvieron la claridad. Y en ese instante, incluso frente al poder abrumador de Borak, entendimos algo crucial: el imperio podía matarnos, pero no podía quebrarnos. La defensa de Taros continuaba, y aunque las pérdidas eran inmensas, cada minuto ganado significaba miles de vidas salvadas. La evacuación seguía avanzando. Pero sabíamos que no podríamos resistir mucho más. Y fue entonces, en el momento más oscuro, cuando los humanos hicieron otra de esas cosas que parecían imposibles: prepararon un contraataque directo contra la nave de Borak.
El contraataque fue tan inesperado que incluso Borak pareció dudar por un instante. Mientras su coloso desataba fuego sobre nuestras formaciones, la HCC Ironclad, maltrecha y humeante, rompió filas y se lanzó de lleno contra la Destructor Sombrío. ¿Qué demonios hacen?, preguntó uno de mis oficiales, incrédulo. Yo lo supe al instante, estaban repitiendo la táctica que había definido a los humanos desde su llegada. Atacar donde nadie más se atrevería. Golpear al monstruo en la cara, aunque costara todo. El capitán de la Ironclad transmitió su último mensaje antes de cortar comunicaciones. Dígale a Ale que la Tierra nunca retrocede. La fragata encendió sus motores al máximo, esquivando como podía el torrente de fuego enemigo, y se incrustó directamente contra uno de los cañones principales de la Destructor Sombrío. La explosión fue tan violenta que incluso desde la superficie de Tarot vimos el destello atravesar el cielo. El coloso se estremeció. Una de sus armas más poderosas había quedado inutilizada. El sacrificio de la Ironclad abrió una herida que no podíamos desaprovechar. Marcus Ale no tardó en reaccionar. Todas las naves, concentren el fuego en esa sección. Ahora. Los guardianes del alba maniobraron en formación cerrada, disparando en sincronía contra el punto débil. Trozos de armadura enemiga saltaban al vacío, mientras la Valiant, ya medio destruida, se acercaba cada vez más, como un depredador herido decidido a dar el golpe final. Pero Borak no era un enemigo común. Su nave respondió con una furia casi animal, liberando enjambres adicionales de cazas biomecánicos que se lanzaron contra nuestras líneas. La pantalla táctica se llenó de puntos rojos, más de los que podíamos contar. En tierra, los transportes seguían despegando uno tras otro, cargados con civiles. Cada minuto ganado arriba en la batalla significaba miles de vidas salvadas. Kael Tara, cubierta de sangre y sudor, luchaba a mi lado en los muelles, mientras gritaba órdenes a sus soldados. Resistan. El cielo aún no nos ha abandonado. De pronto, recibimos una comunicación directa desde la Valiant. Era Ale, con el rostro iluminado por la luz rojiza de las alarmas. Comandante Velas, necesito que me escuche. Vamos a embestir a la Destructor Sombrío. Sentí que la sangre se me helaba. Eso es locura. Si hace eso, morirá junto con toda su tripulación. Ale esbozó una leve sonrisa, cansada pero firme. Ya hemos muerto 1000 veces en esta guerra, comandante. Pero si hoy podemos llevarnos a Borak con nosotros, entonces la galaxia recordará que los humanos jamás se rinden. Y cortó la transmisión. La Valiant encendió sus motores, envolviéndose en un resplandor cegador mientras cargaba contra el gigante enemigo. El rugido de Borak retumbó en todas las frecuencias, mezcla de furia y sorpresa. Insensatos. No podéis vencerme. En ese instante, comprendimos lo que significaba ser humano, no luchar por ganar, sino luchar porque rendirse jamás era una opción. Y mientras la Valiant se lanzaba hacia el corazón del coloso, la galaxia entera contenía el aliento. El avance de la HCC Valiant fue como ver a una chispa desafiar a una tormenta. Todos sabíamos que era un sacrificio, un acto destinado a ser recordado más allá del resultado. En los canales de comunicación, los tripulantes de la Valiant entonaban un canto humano. No entendíamos sus palabras, pero su fuerza nos atravesaba como un fuego imposible de apagar. La Destructor Sombrío concentró todo su poder en detener aquella embestida suicida. Sus cañones laterales disparaban ráfagas que desgarraban el vacío, mientras los enjambres de caza se arrojaban desesperados contra el casco de la Valiant. Aún así, la nave humana seguía avanzando, abriéndose paso como un cuchillo ardiente entre la marea oscura. En el puente, Marcus Ale se mantenía de pie, herido pero erguido, con la mirada fija en su objetivo. Su voz, transmitida en abierto a todas las fuerzas aliadas, fue clara, grave, imposible de olvidar. Este es nuestro deber. Este es el precio de la libertad. Que todos los pueblos lo recuerden, los humanos nunca retrocedemos. Las últimas palabras quedaron grabadas en nuestras almas. La colisión fue cataclísmica. La Valiant impactó contra el núcleo del cañón ventral de la Destructor Sombrío, desatando una reacción en cadena. El destello iluminó todo el sector como si un sol hubiera nacido en mitad de la batalla.
El coloso enemigo se estremeció, su casco de obsidiana agrietándose, sus sistemas apagándose uno por uno. Un rugido de dolor y furia emergió de Boraka a través de los canales, tan potente que nuestros sistemas de traducción apenas podían sostenerlo. Malditos seáis, humanos. Ni con vuestra muerte lograréis mi caída. Pero estaba equivocado. La destructor sombrío se tambaleaba, ardiendo desde dentro, sus flancos desgarrados por explosiones secundarias. Había recibido un golpe que ningún otro enemigo había logrado infligir jamás. Las fuerzas aliadas, enardecidas, redoblaron el ataque. Los guardianes del alba convergieron como depredadores, disparando sin descanso sobre los puntos débiles expuestos. Incluso los cazas más pequeños, tripulados por voluntarios de decenas de especies, se lanzaron al asalto. El sacrificio de la Vallen nos había transformado, del miedo había nacido un ejército dispuesto a luchar hasta el último aliento. En la superficie de Taros, al ver el resplandor de la explosión en el cielo, los civiles aplaudieron y lloraron mientras abordaban los transportes. Por primera vez en toda la campaña, no corrían por miedo, sino por esperanza. Kael Tara, cubierta de hollín y heridas, me miró con los ojos brillantes. ¿Lo entiendes, Arion? Esto es lo que ellos son. No importa cuán oscuro sea el enemigo, siempre encuentran la manera de ser la llama que lo desafía. Yo no pude responder. Solo contemplé el cielo ardiendo y comprendí que los humanos habían cambiado el destino de toda la galaxia. Pero la batalla no había terminado. Aunque la destructor sombrío estaba herida de muerte, Boraka aún vivía. Y un monstruo como él no caería sin arrastrar al infierno a todos los que pudiera. Con un último rugido, activó un sistema oculto en su nave, un dispositivo capaz de colapsar el espacio alrededor de Taros. Si lo lograba, el planeta entero sería devorado por una singularidad. El sacrificio de la Valiant había abierto una posibilidad, pero ahora estábamos frente a una nueva amenaza, aún más desesperada. La pregunta ya no era si podíamos ganar, sino si podíamos sobrevivir. El dispositivo de Borak comenzó a desplegarse como un órgano vivo, extendiendo raíces de energía oscura por todo el casco de la destructor sombrío. El espacio alrededor de Taros vibró como un cristal a punto de quebrarse. En las pantallas tácticas, un vórtice de gravedad creciente empezaba a formarse, jalando asteroides, restos de naves, incluso transportes de evacuación que luchaban por mantener el rumbo. Las alarmas estallaron en cada puesto de mando. Yo sentí que el estómago se me encogía. Borak estaba dispuesto a sacrificarlo todo para arrastrarnos con él al abismo. No era ya una batalla, era un acto de pura aniquilación. En la superficie, la tierra temblaba. Los océanos de Taros comenzaban a retirarse hacia un punto invisible en el cielo. Miles de voces gritaban al unísono, presas del pánico. Kael Tara me tomó del brazo con una fuerza que nunca había sentido en ella. Si activa por completo ese colapso, no quedará nada. Arriba, los guardianes del alba intentaban contener la singularidad disparando contra los generadores que se abrían en el casco del coloso. Pero cada explosión solo parecía alimentar la furia del monstruo. Borak apareció en los canales de comunicación, su figura proyectada como una sombra ardiente sobre nuestros monitores. ¿Creíais que podríais derrotarme? Rugió. Si he de caer, caeréis conmigo. Este mundo será mi tumba, y la vuestra. El general Marcus Aleyano estaba entre nosotros. Su sacrificio había abierto esta oportunidad, pero ahora nos quedábamos sin líderes humanos en el campo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, la señal de Ale volvió a resonar en los canales, no como una voz viva, sino como un mensaje grabado. Si están escuchando esto, decía, con tono firme, significa que la Vallen ya cumplió su destino. Ahora queda en ustedes decidir si nuestra muerte fue en vano, o si fue la chispa que encendió el fuego de la victoria. Las palabras recorrieron cada nave, cada trinchera, cada corazón. La respuesta fue inmediata, la flota se reorganizó, como si Ale aún estuviera al mando. Yo mismo, con la voz temblorosa, transmití a todas las unidades. El enemigo quiere arrastrarnos a la oscuridad. Pero no lo permitiremos. Cada segundo que resistamos le niega su victoria. Por Ale. Por la Valiant. Por todos los pueblos libres.
Un rugido de guerra respondió en cientos de lenguas. Los humanos que aún quedaban en los Guardianes del Alba se ofrecieron para la misión más suicida, abordar la Destructor Sombrío y destruir el núcleo del dispositivo desde dentro. Entre ellos estaba el sargento Rourke, que había sobrevivido a más batallas de las que creíamos posibles. Con voz áspera, pidió un canal abierto a toda la alianza. No soy un poeta ni un héroe, dijo. Solo soy un soldado. Pero si alguien me pregunta por qué hago esto, diré lo mismo que todos los míos, porque si no luchamos ahora, no quedará nada por lo que luchar después. Los transportes de abordaje partieron como flechas de luz, atravesando el enjambre de escombros y casas enemigos, hasta incrustarse en las heridas abiertas del coloso. Mientras tanto, nosotros desde Taros contuvimos el avance de las fuerzas terrestres, con la esperanza de que aquellos valientes lograran lo imposible. Dentro de la Destructor Sombrío, sabíamos que les esperaba un infierno de metal vivo y guardianes mecánicos. Pero si alguien podía arrancarle el corazón a un monstruo como Borak, eran los humanos. La batalla había alcanzado un punto de no retorno. Lo que ocurriera en los próximos minutos decidiría no solo el destino de Taros, sino el de toda la galaxia. Los transportes de abordaje se abrieron paso entre las heridas del casco enemigo, depositando a los escuadrones humanos directamente en las entrañas de la Destructor Sombrío. La transmisión desde sus cámaras tácticas nos mostró un escenario dantesco, pasillos que parecían venas palpitantes, metal fundido mezclado con tejido biológico, guardianes biomecánicos acechando como depredadores. El sargento Rourke tomó la delantera. Su armadura estaba carbonizada por anteriores batallas, pero en sus manos sostenía el viejo fusil de plasma que había usado desde que conocimos a los humanos. Escuadras Alfa y Beta, conmigo. Gamma, aseguren la retaguardia. Nuestro objetivo es el núcleo de gravedad. Si caemos, caemos destrozándolo. Los soldados asintieron sin una sola palabra. Había algo en los humanos que siempre nos sorprendía, la forma en que aceptaban la muerte como un precio inevitable, pero nunca como un destino sin propósito. En paralelo, la flota aliada mantenía la presión desde fuera. Los Guardianes del Alba, apoyados por naves de 20 mundos distintos, golpeaban los generadores externos, tratando de frenar el avance del colapso gravitacional. Pero el campo de atracción seguía intensificándose. Naves enteras eran arrastradas como hojas al fuego. Borak, consciente de la incursión, desató su ira dentro de la nave. Un ejército de constructos biomecánicos emergió de las paredes, formando mareas de acero y carne artificial. Los pasillos se llenaron de fuego cruzado. Explosiones iluminaron la oscuridad viscosa mientras los humanos avanzaban metro a metro, dejando tras de sí un camino de cuerpos humeantes. Rourke transmitía en abierto, su respiración entrecortada, su voz dura como el hierro. No miren atrás. Cada paso que damos es un paso más cerca de salvar a millones. Avancen. En la superficie de Taros, yo observaba esas transmisiones en silencio, con el corazón encogido. Kael Tara, a mi lado, apretaba los puños. Míralos, Arión. Son menos de un centenar, y aún así luchan como si fueran un ejército entero. Yo no respondí. Porque en mi interior, una verdad se formaba con claridad cristalina, no eran un ejército cualquiera. Eran humanos. Y esa sola palabra significaba más de lo que jamás habíamos entendido. Tras una hora de combate brutal, el escuadrón Alfa alcanzó una sala gigantesca en el corazón del coloso. Allí se alzaba el núcleo de gravedad, una esfera negra rodeada de anillos giratorios que destellaban energía roja. Cada pulso de aquella monstruosidad hacía temblar el espacio, acelerando el colapso que devoraría a Taros. Rourke transmitió con calma tensa. Lo encontramos. Ahora viene lo difícil. Las defensas del núcleo se activaron de inmediato. Torres automáticas surgieron de las paredes, lanzando ráfagas de plasma, mientras guardianes de 3 metros de altura descendían desde el techo. El infierno había alcanzado su clímax. Pero los humanos no retrocedieron. Una tras otra, las escuadras se lanzaron al ataque, abriendo fuego con todo lo que tenían. El aire se llenó de humo y chispas, de gritos y explosiones. Cada soldado caído era sustituido por otro que avanzaba sin titubeo. Era una danza de muerte, y de propósito.
Rourke activó un canal abierto hacia todas las naves aliadas. Aquí el Escuadrón Alfa. Vamos a plantar cargas en el núcleo. Si esto funciona, se acabó. Si no, al menos habremos hecho lo que vinimos a hacer. Un silencio solemne recorrió la flota. Todos comprendimos que aquellos hombres y mujeres no esperaban volver. En ese instante, Borak habló de nuevo, su voz retumbando como un trueno desde cada rincón de la destructor sombrío. Insectos. ¿Creéis que podéis destruir lo que yo soy? Yo soy la eternidad, y ustedes no son nada. El sargento Rourke respondió sin detenerse, mientras disparaba contra un guardián que se desplomaba en llamas. Tal vez seamos nada, pero hoy, esa nada te va a enterrar. Y con esas palabras, comenzó la cuenta atrás hacia el destino del monstruo. Las cargas fueron colocadas con precisión quirúrgica alrededor del núcleo de gravedad. Cada una latía con un brillo azulado, programada para detonar en sincronía. Pero sabíamos que aquello no bastaría. La energía que alimentaba esa aberración provenía directamente de Borak. Mientras él siguiera con vida, el núcleo no caería. El sargento Rourke lo comprendió antes que nadie. No se trata solo de destruir la máquina, gruñó. Tenemos que arrancarle el corazón al demonio. Como si hubiese escuchado, Borak se materializó en la sala. No como un holograma, sino como una proyección corpórea, un titán de sombras y fuego, con ojos como soles moribundos. Su mera presencia hizo vibrar el metal bajo los pies de los soldados. Insignificantes, tronó. ¿Pensáis desafiarme en mi propio vientre? Soy Borak, el fin de las eras. Cada grano de arena que habéis conocido será polvo bajo mi voluntad. Los soldados humanos se alinearon sin vacilar, sus armas levantadas. Rourke avanzó al frente, apuntando su fusil directo al rostro de aquel coloso de oscuridad. Pues aquí estamos, Borak. No vinimos a negociar. Vinimos a terminar lo que empezamos. El choque fue inmediato. Borak desató torrentes de energía oscura, hilos de gravedad que retorcían el aire, arrancando placas del suelo y lanzándolas como cuchillas. Los humanos respondieron con fuego cerrado, plasma incandescente que rebotaba contra el escudo de sombras del titán. Cada impacto iluminaba la sala como relámpagos en medio de una tormenta interminable. Uno a uno, los guardianes biomecánicos caían, pero cada victoria tenía un precio. Los escuadrones se reducían a pasos agigantados. Y aún así, nadie retrocedía. Cada segundo ganado era un segundo en el que las cargas se sincronizaban más cerca de la detonación total. Yo observaba la transmisión desde el puente de la Aurora Sras, con las manos crispadas sobre los controles. Sentía cada muerte como una herida propia. Kael Tara, a mi lado, murmuró con un respeto reverente. Son mortales, y aún así enfrentan a un dios. El clímax llegó cuando Borak concentró su poder en un único gesto. Extendió sus manos y el núcleo respondió, desatando una onda expansiva que arrojó a los soldados contra las paredes. Varias armaduras se hicieron añicos, varios gritos se apagaron para siempre. Solo Rourke permaneció en pie, tambaleante, sangrando por múltiples heridas. Se sostuvo con el fusil como apoyo, mirando fijamente al monstruo. ¿Un dios, dices? Escupió sangre. No, solo eres un tirano demasiado grande. Y hoy te enseñaremos lo que significa ser humano. Con un grito que resonó en toda la nave, Rourke cargó directo contra Borak. Su fusil disparaba en ráfagas, no para dañarlo, sino para forzarlo a mantener su atención en él. Detrás, los pocos soldados que quedaban activaron las cargas y prepararon la secuencia final. Borak lo recibió con una carcajada que helaba la sangre, levantando una garra de sombra para aplastarlo. Pero Rourke, en un movimiento desesperado, clavó en el pecho del titán un generador de antimateria portátil. Vamos a ver qué tan eterno eres cuando ardas con nosotros. La detonación parcial estremeció todo el núcleo, haciendo que las paredes se agrietaran y el dispositivo de colapso gravitacional comenzara a fallar. Alarmas rojas cubrieron cada rincón del destructor sombrío. Las transmisiones se llenaron de estática. Solo una última frase de error que atravesó el ruido, transmitida a toda la flota. Por Ale, por la Valiant, por todos nosotros. Después,
Silencio. El núcleo vibraba al borde de la destrucción. El monstruo rugía, debilitado pero aún vivo. Y afuera, Soletaros, el cielo entero temblaba bajo la presión del colapso inminente. Sabíamos que el desenlace estaba cerca. La pregunta era, ¿quién sobreviviría para verlo? El impacto del generador de antimateria resonó a través de toda la destructor sombrío como un grito de agonía. El núcleo de gravedad chisporroteaba, sus anillos giratorios descompasados, arrojando descargas de energía en todas direcciones. Lo imposible estaba ocurriendo, el corazón del coloso titubeaba. Las lecturas en nuestras consolas eran caóticas, pero había un hecho innegable: Borak había sido herido. Por primera vez, el monstruo que había devorado mundos enteros sangraba. Aún así, su rugido reverberó en todas las frecuencias, un bramido que no era solo sonido, sino pura voluntad hostil. Mortales, os devoraré hasta el último aliento. Vuestro sacrificio no significa nada. Las cámaras de los escuadrones mostraban la silueta de Borak tambaleándose, su cuerpo de sombras desgarrado por grietas de luz. Aún herido, seguía siendo aterrador. Con un simple gesto, desató una oleada de gravedad que pulverizó a varios soldados en el acto. El resto fue arrastrado contra muros partidos, sus armaduras retorciéndose como papel. Pero entre los escombros, uno aún se movía. No Rourke, él ya había caído en su ataque suicida, sino una joven soldado, Helena Corro, de apenas 22 años. Su armadura estaba destrozada, la mitad de su casco arrancado, pero sus ojos ardían con el mismo fuego que habíamos aprendido a temer y admirar en los humanos. No, hemos terminado contigo, murmuró, arrastrándose hasta el panel de detonación. Las cargas estaban listas, pero necesitaban un impulso final, un enlace manual para sincronizar la explosión con el debilitamiento del núcleo. Nadie más quedaba en pie. Solo ella. Yo observaba impotente desde la aurora ras. Mis puños temblaban contra la consola. Retrocede. Esa detonación te matará. Su voz llegó entrecortada, cargada de estática, pero firme. Comandante, no vine aquí a retroceder. Vine aquí a terminar lo que empezamos. Kael'thara bajó la cabeza, comprendiendo la decisión antes que yo pudiera pronunciar palabra. Helena se levantó con esfuerzo, tambaleándose hacia el núcleo que palpitaba como un corazón enfermo. Borak la vio, y su furia se convirtió en pánico. No. No te atrevas, insecta. Las paredes se derrumbaban, chispas de energía atravesaban la sala, pero la joven siguió adelante. Con un último gesto, hundió su mano ensangrentada en el panel y activó la secuencia. El núcleo comenzó a colapsar. Un rugido ensordecedor llenó la nave mientras los anillos giraban de forma descontrolada. Borak gritó de furia y dolor, su cuerpo de sombras desgarrándose aún más, arrastrado hacia el centro de la implosión. Helena sonrió débilmente, sus labios apenas moviéndose mientras la transmisión la mostraba envuelta en la luz. Por la tierra, por todos. Y la señal se cortó. El espacio alrededor de Taro se iluminó con un resplandor cegador cuando el núcleo estalló. La onda expansiva atravesó las naves enemigas, rompiendo el equilibrio de la destructor sombrío. Desde nuestros sensores vimos como la titánica nave Borak se partía en pedazos, como un dios caído arrancado de su propio trono. En el puente, nadie respiraba. Habíamos sido testigos de algo que la galaxia jamás olvidaría: la caída del Invencible. Pero el silencio duró solo un instante. Porque incluso mientras su nave se desmoronaba, la presencia de Borak seguía allí, retorciéndose como un espectro imposible de extinguir. No había muerto. Solo había sido herido de muerte. Y un Borak herido era quizás más peligroso que nunca. La batalla aún no había terminado. El resplandor del colapso aún ardía en nuestros sensores cuando una nueva sombra emergió de los restos de la destructor sombrío. No era ya la nave, sino algo peor, Borak mismo, desprendiéndose de su cáscara metálica como un depredador liberado de sus cadenas. Era gigantesco, una forma de energía oscura que se extendía más allá de lo comprensible, un remolino de garras y ojos incandescentes que devoraban la luz. El cielo sobre Taro se volvió negro como tinta, y las estrellas desaparecieron tras su silueta. Imposible, murmuró uno de mis oficiales.
Eso no puede sobrevivir al colapso. Pero sobrevivía. Y con una furia indescriptible. Su voz tronó en todas las frecuencias, tan fuerte que hizo sangrar los oídos de los tripulantes. No seré derrotado por insectos. Yo soy la eternidad. Los restos de su flota se reactivaron como si compartieran su dolor, lanzándose en un último ataque desesperado. Miles de cazas biomecánicos surgieron de los escombros, como enjambres de langostas ardiendo, estrellándose contra nuestras líneas. La Aurora Sras temblaba bajo los impactos, sus escudos al límite. Kael'thara gritaba órdenes, mientras yo intentaba mantener la calma. Pero en mi interior lo sabía, estábamos al borde del abismo. Entonces, la comunicación se abrió con estática y una voz áspera se filtró. Era Marcus Ale. No entendí cómo era posible. La Valiant había sido destruida, y sin embargo su voz resonaba viva, cargada de ira y voluntad. Comandante Velas, aún no es el final. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Ale? ¿Cómo? La respuesta fue un gruñido breve. No queda tiempo para explicaciones. Escuche, Borak ya no es carne ni nave, es energía pura. No podemos matarlo con armas convencionales. Solo hay una opción, usar el colapso gravitacional contra él. Kael'thara comprendió al instante. ¿Quieres decir, abrir un agujero negro dentro de su esencia? Exacto, replicó Ale. Pero para lograrlo alguien debe guiar manualmente el detonador hacia su núcleo. Un silencio pesado cayó sobre el puente. Era un sacrificio seguro. Yo apreté los puños, sintiendo que la historia se repetía una y otra vez, los humanos arrojándose a la oscuridad para que los demás pudiéramos sobrevivir. Pero esta vez, no iba a permitir que lo hicieran solos. Aurora Sras está lista para el salto, dije con voz firme. Si alguien debe llevar la carga, seremos nosotros. Ale soltó una carcajada breve, seca. No esperaba menos de ti, comandante. Pero no estarás solo. Todas las naves que aún resistan, humanas o aliadas, se unirán en la ofensiva final. Y en ese momento ocurrió algo que heló y calentó el corazón a la vez. Cada canal de comunicación de la flota se encendió con voces de capitanes, pilotos y soldados que habían perdido todo y aún así respondían con un «aquí estamos». ¿Por Taros? ¿Por la Valiant? ¿Por la Tierra? Era un coro de resistencia, un rugido colectivo que atravesaba el miedo. La flota entera giró como una sola hacia la monstruosa silueta de Borak, preparándose para un asalto suicida. Yo respiré hondo, mirando a Kael'thara, que asentía con solemnidad. Ya no éramos solo defensores, ni solo humanos o alienígenas. Éramos el filo de la galaxia entera. Y con una voz que no parecía la mía, ordené. Todas las naves, avancen. Hoy hacemos historia. Las estrellas se estremecieron mientras la última carga comenzaba. La flota entera se lanzó contra Borak en una tormenta de luz y fuego. Desde mi puesto en el puente de la Aurora Sras, contemplaba como miles de naves, grandes y pequeñas, humanas y alienígenas, atravesaban la oscuridad con motores encendidos, cada una como una chispa diminuta que desafiaba la inmensidad de aquel monstruo de sombras. Borak rugió, desplegando tentáculos de energía que se extendían como huracanes de gravedad. Cientos de naves fueron destrozadas al instante, sus fragmentos tragados por el vacío. Pero las demás siguieron avanzando, sin retroceder. Los guardianes del alba abrían camino con su armamento pesado, arrojando ráfagas de plasma concentrado que desgarraban las proyecciones del enemigo. Los cazas humanos se movían como enjambres rabiosos, esquivando relámpagos gravitacionales imposibles de describir, lanzando cargas explosivas directo contra los puntos donde la oscuridad se debilitaba. En las frecuencias se escuchaba de todo, gritos de guerra, plegarias, promesas finales. Algunos pilotos sabían que no saldrían de allí, y aún así reían, desafiando a la muerte con la arrogancia típica de los humanos. Esa arrogancia que, en aquel instante, se había convertido en nuestra única esperanza. El plan de Ale era simple, pero suicida, usar la energía de las cargas gravitacionales que quedaban en la flota para forzar un colapso en el corazón de Borak. Él mismo guiaba la operación desde un caza experimental que había logrado sobrevivir al sacrificio de la Valiant.
Su voz sonaba áspera pero firme en los canales. Aguanten las líneas. Yo abriré la brecha. Y lo hizo. Su nave se lanzó directo al ojo del remolino de sombras, disparando ráfagas concentradas que destrozaban capas de energía oscura. Era como ver a un guerrero solitario abrirse camino en medio de un ejército infinito. Kael'thara lo observaba en silencio, con los ojos brillando como brasas. Yo sabía lo que pensaba, ningún otro ser en la galaxia hubiera intentado algo así. Solo un humano. Mientras tanto, el Auroras cargaba la detonación gravitacional. Las lecturas eran inestables. Si fallábamos, el colapso podía tragarse no solo a Borak, sino a Taros y a todos nosotros. Pero la alternativa era la extinción. Borak percibió el peligro y su forma titánica se retorció, generando un rugido que sacudió cada fibra de nuestras naves. Necios. No podéis derrotar a lo infinito. Sus tentáculos de energía atraparon al Auroras Ras, comprimiendo su casco con una presión insoportable. Los paneles estallaban, las alarmas gritaban, y aún así no cedimos. En medio del caos, Kael'thara me miró con calma extraña, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Comandante, ha llegado la hora. La carga debe ser entregada en el núcleo. Yo iré. La sangre se me heló. No. Ya hemos perdido demasiados. Encontraremos otra manera. Ella sonrió, un gesto sereno y casi humano. Tú me enseñaste lo que significaba luchar con esperanza. Ahora déjame devolverte esa lección. Antes de que pudiera detenerla, se lanzó hacia la cápsula de despliegue, llevando consigo la detonación gravitacional. La pantalla mostró su nave de descenso surcando el espacio, directa hacia el corazón de Borak. Las voces de la flota enmudecieron al verla. Todos comprendieron lo que estaba a punto de hacer. Ale gritó en el canal. Cúbranla. Denle paso. Y la galaxia entera obedeció. Miles de naves desviaron fuego, chocaron contra tentáculos, se sacrificaron para abrir un camino. Era como ver a una marea de luz abriéndose contra un océano de sombras. Kael'thara avanzaba, decidida, mientras Borak rugía, lanzando toda su furia contra ella. El final estaba cerca. El tiempo se detuvo mientras la cápsula de Kael'thara atravesaba el caos. La vimos sumergirse en el torbellino de energía oscura, cada vez más cerca del núcleo donde Borak concentraba su esencia. La nave crujía bajo la presión, pero seguía avanzando, guiada por una voluntad inquebrantable. Aquí Kael'thara, su voz resonó en los canales, calmada, serena, como si hablara desde un lugar más allá del miedo. No teman por mí. Hoy no muero, hoy me convierto en memoria viva de esta galaxia. Borak respondió con un rugido colosal que hizo vibrar la misma estructura de nuestras naves. Insensata. Yo he consumido mundos enteros. No serás más que una ceniza en mi eternidad. Pero Kael'thara no se detuvo. Su figura apareció en las pantallas tácticas, apenas un punto luminoso contra el océano negro. La flota entera, humana y alienígena, la cubría con fuego constante, desviando las garras de energía que intentaban alcanzarla. Cada nave que caía lo hacía con un propósito, abrirle paso. Marcus Ale irrumpió en la comunicación, gritando sobre el rugido de su propio caza. Kael'thara, enciende la detonación. Ahora o nunca. Un silencio breve, y entonces su voz se quebró en un susurro cargado de fuerza. Por Taros, por la Tierra, por todos nosotros. Activó la detonación. El espacio mismo se desgarró. Un resplandor blanco, más brillante que cualquier sol, explotó desde el corazón de Borak. Lo que siguió fue indescriptible. La oscuridad se contrajo sobre sí misma, como si el universo respirara al revés. Borak aulló, un grito de furia y de horror al verse atrapado en la marea gravitacional. No. Yo soy inmortal. Yo soy el vacío. Pero ni siquiera el vacío pudo resistir. Sus tentáculos se desgarraron. Su forma se fracturó en fragmentos de sombra que fueron absorbidos por el agujero que crecía en su interior. La destructor sombrío, los restos de su flota, los miles de cazas biomecánicos, todo fue tragado. El Auroras Ras temblaba violentamente, arrastrado hacia el colapso.
Los escudos se incendiaban, los sistemas fallaban. Escuchaba las voces de mis oficiales, algunas gritando, otras rezando. Ale volvió a comunicarse, su voz ronca pero decidida. Comandante Velas, la brecha se está cerrando. Tienen que saltar ya. ¿Y tú? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Alguien debe quedarse para guiar la energía hasta el final. Una pausa breve, seguida de un suspiro casi alegre. No te preocupes. Los humanos nacimos para este tipo de finales. Intenté protestar, pero la señal se cortó. Lo último que vimos fue su casa surcando directo hacia el núcleo, acompañando a Kael'thara en su sacrificio. El agujero negro rugió con hambre insaciable. Borak lanzó su último grito, un alarido que resonó en la mente de todos. Esto no termina. Volveré. Y luego, silencio. La oscuridad fue tragada, la luz volvió al cielo de Taros, y el vacío se cerró con un destello final. El puente de la aurora Ras quedó en calma, solo roto por respiraciones temblorosas y lágrimas silenciosas. Habíamos vencido. Pero el precio había sido inimaginable. Kael'thara y Marcus Ale no estaban más. O quizá, habían trascendido en la eternidad de la memoria. El silencio tras la batalla era ensordecedor. Durante horas, ninguna nave se movió, como si todos temieran romper el velo de asombro que cubría la galaxia entera. Donde antes había existido un océano de sombras, ahora brillaban estrellas libres, intactas, como testigos mudos del sacrificio que acabamos de presenciar. En el puente de la aurora Ras, observábamos la calma con un peso imposible de describir. Cada uno de nosotros sabía que habíamos sobrevivido solo porque dos figuras se habían alzado contra lo imposible. Kael'thara, la guerrera que eligió ser esperanza en lugar de huir. Marcus Ale, el humano que nunca aceptó la derrota, ni siquiera frente al vacío eterno. Los canales de comunicación se abrieron y, una tras otra, voces de docenas de especies comenzaron a resonar. Un piloto italiano, con su acento vibrante, dijo: que las estrellas graben este día, cuando los humanos llegaron, no para gobernar, sino para salvarnos. Un anciano tarín, casi sollozando, añadió: jamás olvidaré ese grito de guerra. Los humanos nunca retroceden. Ahora es también nuestro grito. El mensaje se propagó como fuego en un bosque seco. Miles de voces se unieron, repitiendo las palabras de Ale, transformándolas en un himno que recorrería la galaxia. Y en aquel coro resonaba no solo el orgullo humano, sino el de cada mundo que había luchado a su lado. En Taros, los supervivientes alzaban estatuas improvisadas con fragmentos de metal caído. No eran de héroes alienígenas ni de emperadores, sino de dos figuras, un hombre y una mujer, un humano y otra no, unidos en el acto supremo de darlo todo por la vida de los demás. Yo, Arión Velas, registré todo en el archivo oficial de la Alianza. Pero más allá de los datos, escribí estas palabras. Justo cuando perdíamos toda esperanza, llegaron los soldados humanos. No trajeron promesas vacías ni discursos interminables. Trajeron fuego, valor y un amor por la vida que ninguna oscuridad pudo quebrar. Y todo cambió. La galaxia entró en una nueva era. Las naciones que antes desconfiaban unas de otras comenzaron a trabajar unidas. Las academias de guerra enseñaron no solo tácticas, sino también la filosofía que los humanos habían demostrado, que incluso en la derrota aparente siempre existe un camino, si se lucha con la convicción de que la vida merece ser defendida. Se erigieron monumentos en la tierra y en Taros, y en cada mundo que había conocido la sombra de Borak. No eran monumentos de victoria militar, sino de sacrificio y esperanza. En sus inscripciones podía leerse un juramento, en decenas de lenguas. Jamás dejaremos que la oscuridad reine. Porque vimos lo que hicieron los humanos, y aprendimos de ellos. Al cerrar los registros de aquel día, levanté la mirada hacia el firmamento. Una estrella nueva brillaba donde antes había estado el corazón del enemigo. Muchos decían que era simple casualidad, un residuo de la implosión. Yo no lo creí. Para mí, era Kael'thara. Era Ale. Era el fuego de la humanidad, convertido en luz eterna. Y en esa luz comprendí algo que nunca olvidaré. La galaxia ya no temía la oscuridad.
Porque sabía que, incluso en el abismo más profundo, siempre habría un humano dispuesto a encender la primera chispa. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.